Hola, mi nombre es Manuel Vélez y el día de hoy realizaremos el ejercicio número 11, equilibrio de cuerpo rígido. El pescante AC es soportado mediante una junta de rótula esférica y por dos cables BDC y CE. Teniendo en cuenta que el cable BDC es continuo y pasa sobre una polea en D, determine la tensión de los cables, los componentes de las fuerzas de reacción en A si la caja pesa 100 libras, cuál cable soporta la mayor tensión, por qué implicaría que se cambie el peso de la caja por uno de menor magnitud. Después de leer el ejercicio, identificamos que las variables que debemos encontrar son las componentes de la fuerza de reacción en el punto A, la tensión de los cables BDC y CE, y responder las preguntas de qué cable soporta mayor tensión y qué implicaría una disminución del peso de la caja. Lo primero que debemos realizar para resolver este ejercicio es el diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que actúan. En este caso contamos con una rótula esférica A que permite rotación en los tres ejes, pero que a su vez cuenta con restricción de desplazamiento en los mismos. Es decir, tres reacciones de fuerza para este tipo de apoyo, uno en el eje X, uno en Y y otro en Z. A X, a Y y a Z respectivamente. Debemos recordar que como este permite una rotación respecto a los tres ejes, no genera ningún tipo de momento. Las fuerzas de tensión salen desde el punto C hacia el punto E y el punto D, y desde el punto B hacia el punto D. También contamos con que el peso iría en la dirección menos K. Continuaremos identificando la posición de los puntos y lo representamos mediante coordenadas cartesianas, por lo que debemos empezar identificando el vector o posición de todos los puntos. Para ello buscamos las distancias paralelas a los ejes y encontramos A es el origen, por lo que todas sus coordenadas son 0. B se encuentra en 0 en I, 4 en J y 0 en K. C se encuentra en 0 en I, 2 en J y 0 en K. D se encuentra en menos 3 en I, 0 en J y 4 en K. Y E se encuentra en 3 en I, 0 en J y 6 en K. Antes de continuar, es necesario tener en cuenta que la tensión en TBD tendría igual magnitud que TCD, por lo que le asignaremos la variable T. Conocidos estos valores, podemos encontrar que la fuerza es igual a su magnitud por el vector director, y el vector director que identificamos con lambda es igual al vector posición sobre su magnitud. Dicho esto, tendríamos que TBD es igual a T por la posición sobre la magnitud. En este caso, la posición es la resta de D menos B, respetando que es cabeza menos cola, por lo que se tendría que TBD es igual a T por menos 3 en I, menos 4 en J y 4 en K, sobre la magnitud de esta, es decir, raíz cuadrada de la componente en I al cuadrado más la componente J al cuadrado más la componente en K al cuadrado, es decir, raíz de 41. TCD entonces es igual a T por menos 3 en I, menos 2 en J, más 4 en K sobre raíz de 169, es decir, 13. Y TCE es igual a TCE por 3 en I, menos 2 en J y 6 en K sobre la raíz de 189. Recordemos que esto se puede expresar de la siguiente manera. Y también debemos tener en cuenta que el peso es la magnitud en menos K. Nuestro siguiente paso será plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerza en cada uno de los ejes. La sumatoria de fuerzas en X sería AX, que es la reacción, menos la componente de TBD en X, menos la componente de TCD en X, más la componente de TCD en X. Todo esto igualado a 0. La sumatoria de fuerzas en Y tendría la reacción a Y y cada una de las componentes en el eje igualado a 0. Y lo mismo se tendría para el eje Z, la reacción a Z, cada una de las componentes en K, y le agregaremos el peso, todo esto igualado a 0. Para lograr despejar las incógnitas es necesario plantear las ecuaciones de momentos en los ejes. Por ley de la mano derecha sabemos que el sentido positivo del momento en X tendrá este sentido y el momento positivo en Z tendrá este otro. La sumatoria de momentos en X se evaluaría solo con el eje Z porque el eje Y lo atraviesa y no generaría ningún tipo de momento. Se tendría entonces que para el momento en X solo se usarían las componentes en Z de las tensiones por las distancias paralelas. Por lo que la ecuación de momentos en X sería igual a 4 sobre raíz de 41 por T por la distancia que es 4, más 4 sobre 13 por T por 12, más 6 sobre raíz de 189 por TCE por 12, menos el peso por 12 que sería la distancia. Y todo esto se encontraría igualado a 0. La sumatoria de momentos en Y sería igual a 0 porque todos los ejes lo atraviesan, es decir, que no se genera ningún momento. Para la suma de momentos en Z se utilizarían las componentes de tensión en X por las distancias paralelas, es decir, 3 sobre raíz de 41 por T por 4, más 3 sobre 13 por T por 12,
menos 3 sobre raíz de 189 por TCE por 12. Todo esto estaría igualado a 0. Para continuar con la resolución del ejercicio, encontraremos las tensiones de los cables con las ecuaciones 4 y 5. Para ello, agrupamos los términos semejantes, es decir, los que están siendo multiplicados por T. Luego de tener esto, multiplicamos eso por las distancias que nos quedan para simplificar al máximo de la expresión. Entonces quedaríamos con que la ecuación 5 es igual a 4.64 por T menos 2.62 por TSE. Esto igual a 0. Y la ecuación 4 sería igual a 6.19 por T más 5.24 por TSE menos 1200 igual a 0. Para encontrar las variables de tensión, despejamos de la ecuación 5 a T para dejarla expresada en términos de TSE, obteniendo que T es igual a 0.564 por TSE. Con este valor reemplazamos en la ecuación 4T y obtendremos que TSE es igual a 139.22 libras. Luego, en la ecuación 5 reemplazamos TSE para encontrar que T es igual a 78.61 libras. Gracias a esto encontramos que la tensión TCE es de 139.22 libras, la tensión TBD es de 78.61 libras y la tensión TCD, que sería de la misma magnitud, sería de 78.61 libras. Para encontrar las reacciones basta con despejar T y TCE en las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en los ejes para los cuales obtendríamos que AX es igual a 24.22, AY es igual a 243.19, AZ es igual a menos 34.055. Esto quiere decir que la fuerza de reacción no estaría en la dirección más K como lo planteamos, sino en el sentido contrario, es decir, menos K. Finalmente, podemos dar respuesta a las 4 preguntas planteadas por el ejercicio. La tensión en los cables sería TCE igual a 139.22 libras, TBD 78.61 libras, TCD, la misma magnitud, 78.61 libras. La segunda pregunta serían las componentes de la fuerza de reacción en A si la K pesa 100 libras. AX sería 24.22 libras, AY sería igual a 243.19 libras y AZ sería igual a menos 34.055 libras. 3. ¿Cuál cable soporta la mayor tensión? ¿Por qué? El cable con mayor tensión es TSE igual a 139.22 libras. Eso se debe a que el cable es directo y no está distribuido con una polea como los cables TBD y TCD. Entonces, por ende, genera una mayor tensión. ¿Y qué implicaría que se cambie el peso de la caja por uno de menor magnitud? Si tenemos un peso de menor magnitud, las componentes AX, AY y AZ obtendrían una magnitud de menor valor. Y además de esto, las tensiones que encontramos también presentarían una menor magnitud.